Mi nombre es Reinaldo Ruiz Simanca, el rey del costumbrismo, cuentero del género costumbrista. Y llegué al costumbrismo escuchando las emisoras de AM, aquel amigo que tenía Alborada Cordobesa, escuchando los cuentos de Compay Goyo, escuchando las narraciones de Omar González Anaya, y bueno, ellos fueron los que me dieron ese legado. Y bueno, contento de representar la idiosincrasia del pueblo cordobés, del pueblo caribe, en toda la región e internacionalmente. Y hoy aquí, en este maravilloso evento, que es sobre el Día de la Salud Mental, que es un problema que nos atañe a todos, es un comité que se formó y aquí estaba la alcaldía, estaban varias universidades, varias fundaciones apoyando este evento. Bueno, y la risa es un elemento importante para la salud mental. La risa nos ayuda y durante los últimos años he venido haciendo este trabajo con el fin de llevarle un poquito de alegría a la gente. Sabemos que usted ya hoy tiene un manejo de tarima, un manejo de escenario tremendo, pero háblanos de ese inicio, el primer día que hiciste un evento público. Bueno, fue un poquito complicado, que fue el bachillerato. Yo estudié en Ciénaga de Oro, Marco Fidel Suárez, y los amigos que yo me sabía un cuentico del Compay Goyo, que empecé a contarlo, ahí me fue bien, pero un poquito de susto. Pero ya uno con el tiempo va acostumbrándose al manejo de las tarimas. Uno siempre se sube con miedo porque todos los públicos no son iguales. Y te pudo ir de maravilla en un superteatro en Barranquilla y pueda que no te vaya bien, por ejemplo, acá en el evento, pero afortunadamente me fue bien. Nos sentimos orgullosos porque hoy usted no es un personaje de Córdoba, es un personaje del Caribe, de Colombia y del mundo. Bueno, gracias a Dios y gracias a la aceptación del público, yo creo que eso se debe al rescate de lo que nosotros somos. Antes se hacía el humor sobre el sabanero ridiculizándolo, pues como de manera despectiva, llamándolo de corroncho, y yo cuando empecé este trabajo era mostrar que los abuelos de nosotros eran sabios, eran suspicaces, eran inteligentes y eran muy educados. Y aunque no tuvieran esa capacidad y un lenguaje fluido, eran muy educados y el sabanero se caracterizaba por eso. Y entonces esa es la representación que yo hago de ese campesino nuestro, del gran abuelo. Cuando ya saliste a la plaza pública, a los escenarios públicos, Reinaldo, luego te uniste a qué otros humoristas que ya formaron su grupo. Bueno, yo empecé en la cuentería, afortunadamente. La cuentería es un género en el que se cuentan historias que llevan hilos conductores, que tiene, como ya todos conocen, una introducción, un nudo y un desenlace. Y empecé en los festivales de cuentería y tuve la gran oportunidad de conocer cuenteros de España, de México, de Cuba, y empecé a codearme con ellos. Y gracias a la cuentería empecé a entender el humor. O sea que cuando empiezo a hacer humor ya venía con una cátedra sobre la narración oral escénica, que es un fuerte que ayuda mucho. Esa narración, Reinaldo, de David Sánchez Juliao, de otros artistas de Córdoba y del Caribe, ¿influyó en algo? Claro, para nadie es un secreto que David Sánchez Juliao es un hombre adelantado a su tiempo. Por ejemplo, si hubiesen habido las redes sociales, Davo hubiese sido el influencer más grande con su literatura cassette, que eso fue un avance. Y esas narraciones, pues sí, porque ahí se mostraba, aunque David Sánchez Juliao mostraba más todo el Caribe, el Córdoba Caribe, el Córdoba y Sucre Caribe, la zona caribeña, pues yo me basé mucho en eso también, esos relatos, para tener en cuenta a la hora de crear los personajes sabaneros. ¿Qué cuenteros de Córdoba admira y a nivel de Colombia? Bueno, admiré mucho al desaparecido Carmelo Portacio, quien le brindo un gran homenaje, que fue un grande de la cuentería. Está Francisco Pacheco de Chinú, está Gina Gutiérrez de Montería, que vive en Cartagena, y a nivel nacional al gran Primo Rojas, que es un gran cuentero a nivel nacional. Por último, Reinaldo, ¿cuáles fueron los primeros cuentos que empezaste a trabajar en público y cómo fuiste perfeccionando el lenguaje? El primer cuento que empecé a trabajar fue un cuento que le escuché a Omar González Anaya, que era del Compay Goyo, según decía Omar en su programa en Médicos en su Casa. Era de un señor que no tenía claro que era un béisbol, que era el béisbol. Entonces confundió el estadio de béisbol con una gallera. Entonces, cuando estaban jugando béisbol, él creía que hacer una pelea y que la pelota que tiraban era una piedra y que el tipo quería escalabrar, que tenía el palo, que era el que tenía el bate, y que estaba detrás era cacha. Él decía que era el cachaco porque tenía un bozapuesto, como que era guapo con el diente. Me acuerdo que esos fueron los primeros cuentos que yo conté. Claro. Y hoy el que más cuenta, ¿cuál es? Bueno, el cuento que más me pide la gente es el cuento del Lambe, de ese toro, que es basado en la historia de la Rancateta. Yo creo que
El cuento del Lambe es como un reclamo a todas esas cosas que hay que corregir en las corralejas, porque el toro en sí es un toro manso que luego cuando se ve sometido al maltrato en la corraleja se vuelve fiero, pero luego cuando nuevamente el dueño le brinda afecto vuelve a ser nuevamente el toro noble. Entonces pues es como también una mirada un poco que levanta un poco también de polémicas con relación a esa problemática que hay, pero pienso sí que hay que hacer una corrección. Un mensaje a los niños, a los jóvenes, para que sigamos este ejemplo. Bueno, el mensaje para los niños y los jóvenes es que pueden absorber todas las culturas, que escuchen toda la música que quieran, pero que tengan en cuenta que primero hay que conocer lo nuestro. Hay que amar el porro, hay que amar nuestra gastronomía, hay que amar nuestra cultura, la cumbia, la cumbiamba, nuestros festivales. Cuando tú tienes claro esos conceptos de lo que eres, tienes la posibilidad de entender mucho más lo universal. Y entonces en esa medida lo que es local puede trascender a ser universal. Y ahí entonces es donde está nuestro papel. ¿Cómo se siente hoy en Salitral? ¿Qué es el Reinaldo de antes, Reinaldo de hoy? Cuando llega a Salitral, ¿cómo es? Bueno, un poquito complicadito porque ya los amigos no me miran como el amigo, entonces ya me empiezan a mirar de otra manera y a tratarme diferente. Yo quiero que me sigan tratando como me trataban antes, entonces ya ven al personaje, ya no ven al amigo. Pero yo siempre digo, yo no vengo a echar cuentos ni vengo a mamar gallo, vamos a tomar como amigos o vamos a hablar como amigos, porque aquí no está el cuentero, sino el amigo. ¿Ha crecido Salitral a partir de su experiencia? Pues casi todos los pueblos han quedado un poquito con su problemática y yo creo que el crecimiento más que todo es de su nombre, por la tradición y los cuentos que yo he contado. Entonces todo el mundo quiere pasar por allá para ver cuál es ese pueblo mágico, que viene siendo como el Macondo ese mágico que yo me he inventado, pero que existe. Bueno, muchas gracias, Reinaldo.